Es un día clave, desde luego. Hace un rato en los Estados Unidos, sí, se determina llevar a juicio político a este señor, al señor Trump, al presidente de los Estados Unidos. Pero a ver, ¿qué sigue? ¿Qué proceso hay? ¿Cuántos expresidentes han sido sometidos a un juicio político? Y, bueno, sobre todo, ¿por qué se lleva a Trump a un juicio político? Juan María Naveja, nuestro analista internacional, nos toma la llamada para explicarnos, bueno, qué es lo que significa y cuáles son las repercusiones que puede tener el que Donald Trump vaya a iniciarse este juicio político de acuerdo a lo que hoy determinó la Cámara Baja de los Estados Unidos. Juan María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Alejandra, buenas noches. Pues ha sido un día larguísimo en Washington. Raúl, empezó a las 9 de la mañana con algunas discusiones, con los republicanos tratando de alargar el día, tratando de alargar la votación, y con 8 horas de debate que finalmente terminaron con una votación de 230 a favor del juicio político contra el presidente Trump y 197 en contra. Hubo 4 representantes demócratas que se abstuvieron porque ellos, como están en distritos en donde hay una gran mayoría republicana, temen perder su escaño si votan en contra del presidente. Pero lo cierto, Raúl, es que se ha llegado a un impeachment, a un juicio político por 4ª ocasión en la historia de los Estados Unidos. Son ahora 2 demócratas y 2 republicanos. Los demócratas, Andrew Johnson, pero eso fue por allá en el 800, posteriormente fue Bill Clinton en 1998, pero antes había sido Richard Nixon y ahora Donald Trump. Richard Nixon no entra en esta tesitura porque él no llegó al juicio político, porque renunció antes de que se determinara el juicio político. Sin embargo, los demás han sido absueltos y ahora, ¿qué es lo que sigue? Sigue que una vez que la Cámara de Representantes ha determinado 2 causales por las cuales se determina el juicio político, uno es muy importante porque consideran que hay una especie de abuso de poder, que habría utilizado el poder para poder competir contra uno de sus principales adversarios, es decir, la llamada telefónica en la cual le condicionaba el apoyo a Ucrania si no hacía alguna investigación en contra del ex vicepresidente Joe Biden, el demócrata mejor posicionado para la elección del próximo año. Y el segundo tema es la obstrucción a la justicia, la obstrucción a las acciones de la Cámara de Representantes, ya que Donald Trump prohibió que los trabajadores de la Casa Blanca participaran en el juicio político. Lo que sigue ahora es que el tema pasa al Senado. En el Senado los senadores se convierten en jurado y el presidente del Poder Judicial se convierte en el juez que va a llevar este juicio, que tentativamente se iniciaría el 19 de enero. Puede durar unas horas, puede durar semanas, puede durar meses, pero finalmente se ve muy difícil, Raúl, que se llegue a desplazar a Donald Trump, porque los republicanos tienen la mayoría en la Cámara de Representantes. Son 100 senadores, de los cuales serían necesarios 3/4 partes, y los demócratas necesitarían 20 votos de republicanos que estuvieran a favor de que se desplace al presidente Donald Trump de la presidencia de la Casa Blanca. Es decir, muy difícil, porque los republicanos han cerrado filas con un Donald Trump que, fíjate, hoy al filo de la 1 de la tarde ya había lanzado 55 tweets, Raúl. Esto te habla de la inconformidad de un presidente que hoy fue a Michigan a reunirse con sus bases, a tratar de seguir insultando a los demócratas que hacen historia al llevar a un 4º presidente a un juicio político, Raúl. Oye, entonces, para que quede muy claro para nuestra audiencia y para todos nosotros, Juan María, este inicio de juicio político no significa que Trump vaya a dejar la presidencia. Incluso puede continuar con su campaña en busca de la reelección. Él continúa normal con sus actividades como presidente de los Estados Unidos hasta en tanto no se dé una decisión en la cual el Senado, convertido en tribunal, se diera a favor de que el presidente se encontrara culpable, lo cual se ve muy difícil. Él seguirá, como dices tú, su campaña política por la reelección. Los republicanos no han manifestado interés en lanzar otro candidato que no sea Donald Trump, por lo tanto, todo sigue como hasta ahora.
y con un Donald Trump enfurecido, Raúl. Oye, hipotéticamente, si el jurado, el Senado, determina que es culpable de esto, ¿qué pasaría? Entonces, si se declara culpable, es el vicepresidente Mike Pence quien tomaría la presidencia de los Estados Unidos y Donald Trump sería desplazado para seguir los juicios si es que hubiera algunos elementos para otras situaciones. Se ve muy difícil, Raúl. Con Bill Clinton ocurrió algo semejante y fue absuelto por la mayoría demócrata en el Senado. Por lo tanto, es muy difícil. Fíjate también lo que hay que tomar en cuenta. Con Richard Nixon, el vicepresidente de turno renuncia, por lo tanto es el presidente de la Cámara de Representantes, Gerald Ford, quien toma la presidencia de los Estados Unidos. Por lo tanto, la Constitución de Estados Unidos tiene muy marcadas las soluciones ante todo esto. Es decir, el presidente ahorita va a continuar con sus actividades normales, pero si resultara culpable, entonces quien sube a la presidencia es el vicepresidente Mike Pence. Muy bien. Juan María, muchas gracias por tu amplia explicación, como siempre, y el análisis. Un saludo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato. Hay mucho más.